Hola a todos, soy Rubén Ezcardan, bienvenidos a una nueva entrega de Sin Dados, esta sección especial que tengo en la que hablo de contenido no rolero, aunque bueno, a veces está ligeramente relacionado, y me gustaría hablar sobre, bueno, pues una serie de cómic que bueno, ya habéis visto en el título. Esto viene a colisión a que mientras he estado de puente visitando a mi familia en mi tierra natal, pues se estrenó el tráiler de Alita, Ángel de Combate. Una serie de la que yo soy muy fan. Yo, bueno, aunque no es especialmente conocido y hay gente que parece ser que se sorprende, pues yo soy un gran fan del manga y del anime. E incluso a día de hoy, sigo viendo cosas, no tantas como hace años. Pero soy bastante fan. Y de Alita soy especialmente fan. Porque Alita, Ángel de Combate, es uno de los primeros mangas que leo. De hecho, se encontrará entre los tres primeros mangas que leo, junto con Dragon Ball y Tres por Tres Ojos, más o menos ahí. De hecho, el manga que yo leí era una edición de Planeta de Agostini, quiero recordar, que se ponía en libretos pequeñitos, formato casi grapa, ¿no? Pero estaban lomados. Y bueno, pues yo lo leía principalmente mientras estábamos jugando a Ars Magica, porque en mi grupo de Ars Magica en la época era bastante habitual que hubiera muchas escenas en solitario. Entonces, los que no estábamos en la escena íbamos a un cuarto fuera del salón, que era donde jugábamos, y mi amigo pues tenía bastantes cómics y allí, bueno, pues me leí muchas cosas como Born Again, me leí Ghost in the Shell, me leí Ranma, me leí Tres por Tres Ojos, pero el que más me impactó y el que más me gustó fue este Alita Ángel de Combate. Yo no tengo esa edición, yo tengo una edición mucho más reciente que sacó Planeta de Agostini en 12 tomos recopilatorios de la edición recopilatorio del 10º aniversario japonesa, que eran 6 tomos, aquí se dividieron en tomos dobles, en la cual se incluía todo el material hasta la época. Y bueno, Alita es en inglés, Alita Ángel de Combate, en inglés se llama lo tengo por aquí, era Hyper Dimension Future Vision Gam. Gam, que además por los kanjis en japonés se pueden traducir como el sueño de la pistola o el sueño del arma o la pistola que sueña o el arma que sueña, ¿no? Alita es el nombre original, el que yo lo conocí. Yo conocí Alita Salen y Keteres, que bueno, pues en la reedición se pusieron los nombres como debían de ser, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí ya aparecen como Gali, Tifares y Yeru. Y bueno, esta serie pues es una serie principalmente con esta primera parte, la original. Está compuesta por varios arcos argumentales, 5 principalmente, aunque bueno, el quinto casi se divide en 6, que el autor tuvo que dejar de lado y después de sobrevivir a una serie de enfermedades y accidentes decidió retomar y empezar una segunda serie del que hablaré un poco más adelantado en el vídeo, ¿no? Advierto que va a haber probablemente algunos spoilers, pero vamos, esta es una obra que tiene casi 30 años y de hecho tiene 28, creo recordar. Y esta serie pues tiene 14. Hay una tercera serie que completa la trilogía, que es Crónicas de Marte, que va a empezar Planeta a editar en enero. Yo me he leído los 2 primeros tomos y es especialmente buena, sobre todo un poco la irregular Last Order, que yo os digo voy a hablar. En este encontramos una Alita, es un cyborg que se encuentra entre un montón de chatarras por parte de Daisuke Ido. Y bueno, pues Daisuke Ido lo reconstruye principalmente para tener una especie de muñeca o hija. Lo que pasa es que descubre que este cyborg tiene una alta capacidad para el combate y desea combatir, ¿no? y hacer un poco la guerra. Así que bueno, se convierte en una especie de cazarrecompensas en el Patio de los Desperdicios. El Patio de los Desperdicios es un escenario muy bueno, muy interesante. Es uno de los grandes escenarios que vamos a encontrar en Alita. Sobre todo, y que va a estar los 4 primeros arcos argumentales, va a estar llevado en él. Es una ciudad típica de Cyberpunk, ¿no? En el que conocemos poco de lo que hay más allá. No será hasta el quinto arco argumental en el que viajemos a esas tierras que hay más allá, y por supuesto a la saga espacial que supone Last Order y todo el territorio marciano que empezamos a conocer en Crónicas de Marte, ¿no? Crónicas de Marte, yo os digo, es una serie. Bueno, os voy a explicar un poco después cuando llegue. El vídeo va a ser un poquito largo.
Bueno, el caso es que Daisuke Ido tiene un cuerpo que es el cuerpo Berserker, que es una especie de cuerpo pensado para el combate y que le va a regalar a Alita. Y a partir de ahí pues va a desencadenar una serie de acontecimientos que, como vemos después en Last Order, pues digamos que estaban un poco... O sea, Alita forma parte de una teoría karmatrónica en la cual pues es una de esas personas cuyas acciones afectan al destino de toda la gente que hay alrededor, ¿no? Ese elemento filosófico que trae Last Order. Un Last Order que es una obra, ya os digo, irregular en muchos aspectos. Pero aquí, en esta primera serie de la trilogía de GAM, lo que nos vamos a encontrar es Alita en un viaje hacia la madurez. Empieza con una madurez de su niñez en la primera saga, ¿no? En el que, bueno, pues se tiene que enfrentar a una realidad del mundo con su primer villano, un villano que además hace un homenaje a Slane bastante claro. Un villano que a mí me gusta, pero es verdad que no termina de ser todo lo que debería, aunque como villano introductorio es un villano portentoso. Pues aquí podéis tener, es un claro homenaje a Slane, a una de las portadas más míticas que tiene Slane, esclavado, y bueno, después de todo esto vamos a vivir el segundo arco argumental, en el que Alita pues digamos va a tener su primer amor, va a empezar a sentarse, pero va a tener que aceptar sus primeros sentimientos humanos propiamente dichos, y va a tener sus primeros sueños, ¿no? Es el arco de Yugo, que probablemente sea el que veamos en la película. Por lo que he visto, tiene pinta de ser una mezcla del primer y el segundo arco. El tercer arco no es mi favorito, me gusta mucho, pero no es mi favorito. El tercer arco es el del Motorball. Mi favorito es que es Den, entonces no hay... porque no hay forma de mejorar ese arco argumental, ¿no? Esta edición, por cierto, tiene... Yukito hizo cuatro obras cortas con Gun Lasarder. Una que es una precuela con el por qué Ido abre su taller mecánico para Cyborg, porque él quería ser doctor. Bueno, no es doctor, pero digamos que se dedica a los cyborgs debido a esa pequeña historia de Carol Christmas. Un segundo que es de Sónico, en el que nos hablan de Gali, Alita, en uno de sus casos, de sus múltiples casos, deteniendo criminales como cazarrecompensas. El tercer arco argumental corto, que es la caza del Deckman 50, en el cual, bueno, pues se tiene que atrapar a un Deckman fugado. Un Deckman es una especie de funcionario, no exactamente, pero es un concepto muy interesante lo de los Deckman. Son humanos que se les ha extraído el cerebro y se les ha eliminado ciertas partes para que, bueno, pues no tengan sueños y ese tipo de cosas. Y entonces trabajan para funcionarios para la ciudad de Salem o Tífares en la obra original, ¿no? Y en esta reedición. Y probablemente esta serie, por cierto, es inencontrable, pero afortunadamente el mes pasado, pues Ibrea empezó la reedición en 6 tomos del manga original de GAM. Y bueno, Last Order pues está ahí un poco en camino de las licenciatarias, si Planeta Agostini lo relanza o se ocupará Ibrea, ¿no? Esto en el Twitter de Ibrea lo ha comentado. Y bueno, en 2018 ya os digo que el final de la trilogía. Bueno, pues este Deckman, que es un Deckman que recupera parte de sus sentimientos, digamos que está fuera del control de Tífares, y Alita en su papel de ángel de la muerte tiene que hacerla. Una historia muy interesante, porque es la única en la que vamos a ver a Alita como en su papel de ángel de la muerte. El papel de ángel de la muerte es un papel muy importante que tiene lugar en la quinta y sexta saga, o en la quinta saga. Es que esa historia está un poco difusa, ¿no? Está dividida en 2 sagas distintas, pero a mí la saga de Ben y la saga de la guerra, la verdad me parece igual. El punto de fusura es muy difuso, y yo creo que es un cambio más editorial, o un elemento de tono más que de todo, ¿no? Porque la primera saga básicamente es todo el viaje en solitario de Gali buscando a Den, y toda la parte, ya una vez que encuentras a Den, pues se considera una saga aparte. Me cuesta considerarlo, pero bueno, la división propiamente dicho de la edición esta, te dicen que esa es la división original en inglés, ¿no? Uy, en japonés. Pero bueno, eso importa poco, ¿no?
La última saga no es un poco el cómo después de la derrota de Den, uno de los personajes, tras la desaparición de Gali, la en teoría muerte, intenta un poco aprovecharse de ese legado, ¿no? Es una de las sagas más interesantes que tiene ahí. El Planeta la editó en un tomo, pero no único, con las 4 minisagas, aunque las 3 primeras venían aquí, por eso yo no lo tengo. Ahora me arrepiento de no haberlo comprado, pero bueno. Cosas que pasan. Es una historia pequeña, no llega a las 50 páginas, aunque es muy interesante, sobre todo por ver a Koyomi de una forma que quizás no se ha visto, pero tiene poco, ¿no? Y ya os digo, la tercera saga, la del Motorball, es, digamos, que es la que le da a Gali gran parte de lo que va a ser, ¿no? Al final, su periodo como el ángel del Motorball. El Motorball es un deporte bastante brutal del mundo de GAM. Y después la siguiente, que va a ser Zapan, que va a ser enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y bueno, pues después de esto pues se convertirá en el ángel de la muerte y saltará en el año 10 años en el tiempo en lo que es su última misión como ángel de la muerte y su renuncia a tal puesto, ¿no? Vamos a conocer personajes muy importantes como Figura 4 o Foya, también en la retraducción. Vamos a conocer a Den, a Chaos, a Destinova. Bueno, Destinova ya lo vimos en sagas anteriores. Destinova es una presencia continua a lo largo de toda la saga, pero vamos a poder conocerle de verdad en esta cuarta saga, ¿no? Bueno, esta quinta saga. Vamos a ver también las tierras exteriores, las que hay más allá, las granjas, que vienen a ser nuestras comunidades que se están reconstruyendo en este mundo posapocalíptico. Vamos a ver que realmente es un mundo posapocalíptico, que la ciudad de los desperdicios es una excepción. El mundo exterior está pequeñas comunidades llamadas las granjas, que mandan sus como diezmos a Keteres, ¿no? A Keteres, a Tifares, o Salem. Mandan como si fuera una especie de régimen feudal sus cosas a lo largo de grandes trenes. Vamos a ver los desiertos y las zonas devastadas, las ciudades antiguas, con todo. Ya os digo, es una obra de ciencia ficción y de cyberpunk muy muy buena, muy interesante, con un montón de conceptos, entre ellos filosóficos, muy cargados, tipo Ghost in the Shell, más entendible, menos quizás más directa. Yasugun, un personaje a mí me fascina. Yasugun es el campeón del Motorball, ¿no? Una persona que va a enseñar. Yo os digo, a mí es una obra que me marca tremendamente cuando la leo, que tendría 16 años cuando la leí, y me marca tremendamente, ¿no? No solo por ser uno de los primeros mangas que yo leo, sino que, bueno, ya había visto anime, pero manga es uno de los primeros mangas que yo leo y me marca muchísimo, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto ha influido. Yo creo que ha influido muchísimo en mi vida y mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, esta saga tiene un final en la obra original, que se ve la versión grapa, que no es grapa, la versión grapa de Planeta, pero en esta reedición desaparece. ¿Por qué? Porque este hombre, ya os digo, decidió coger su personaje fetiche y contar la historia que él quería contar. Es curioso porque en esta edición él te cuenta muchas cosas sobre lo que él quería hacer, ¿no? Tiene una serie de apéndices en los tomos impares, en los tomos pares, perdona, una serie de apéndices en las que te habla de lo que él veía, lo que se llamaba la saga espacial. La saga espacial están cogidas algunas cosas, pero no se terminan de hacer. Entonces va a empezar esta serie, que es Last Order, en el que Planeta hizo un despropósito en los tomos, los dividió en dos, después los juntó. Ahí se pasa incluso 2 años sin publicar tomo. Es una edición desastrosa, en parte culpa del Planeta, en parte culpa de la edición original, porque la edición original, Kishiro tiene problemas con su editorial, se marcha para terminarla. Hay un pifostio montado con la publicación de esta serie bastante importante, pero bueno, el caso es que termina saliendo, ¿no? Lo que es Last Order, la saga espacial de GAM, en la cual, bueno, pues después de los acontecimientos del final de esta saga, digamos que Gali pues empieza a explorar lo primero Tífares, después Yeru y después pues un poco el resto del sistema solar. Es una serie que, si bien está cargada de un gran contenido, un contenido filosófico tremendamente bueno y potente, y con unos temas transhumanistas, este ya no es Cyberpunk, esto ya es más transhumanista, ¿no? Esto sería más, podríamos decir, Eclipse Phase,
si jugáramos a rol, en el que vamos a entrar conceptos muy elevados, mucho mayores que en la obra original. El problema es que se pervierte por una forma de contarlo que quizás no es positiva. Aquí vamos a ver cómo todo se vuelve más grandilocuente, cómo casi se vuelve un poco Dragon Ball en muchos puntos, en el que es una escala de poder continua, los rivales cada vez son más absurdamente poderosos, y bueno, después vamos a llegar a la mitad de la serie en tal. Pero ya os digo, esto tiene conceptos muy interesantes. Por ejemplo, Trinidad es un personaje fascinante, ¿no? Una persona que tiene tres conciencias dentro, aparte de la suya propia, ¿no? Porque le ha robado el cerebro a tres personas. El concepto, por ejemplo, de Melchizedek, una especie de IA capaz de llevar el destino de la humanidad. Los jovianos con su idea de que la humanidad tiene que trascender y entonces eliminar incluso el elemento antropomórfico. Los elementos como los venusianos, que por ejemplo comen niños porque son mucho más nutritivos, ¿no? De lo que llaman el Homo suculentus, porque los han creado genéticamente, ¿no? Y hablan de sintéticos. Pig, por ejemplo, personajes como Sedge, un cyborg clon de Gali, en el que tiene que buscar su propio destino, ¿no? E incluso cambia el sexo, ¿no? Él se considera varón. Por ejemplo, 11 y 12, no me acuerdo cómo se llamaban, 12 y 11 o algo así, que también son dos personajes que también se tienen que encontrar a sí mismos. El propio Destino va cómo evoluciona a lo largo de la saga, cómo vemos cómo están algunas cosas como Koyomi o Foya o el resto de personajes en la Tierra, ¿no? Una pelea por la propia Tierra incluso, cómo vemos el sistema solar, cómo vemos la política, cómo vemos muchas cosas, muchos conceptos, por ejemplo, que tiene que ver la carne, si es el cerebro, si no tienes ni cerebro humano ni carne, o sea, si tu cerebro es un ordenador y tu cuerpo es una máquina, puedes seguir siendo humano, se te puede considerar humano. Conceptos como el destino tiene mucha importancia. Digamos que si la primera obra es un viaje hacia la madurez por parte de la protagonista, esta segunda obra es las consecuencias de semejante madurez. Es una vez que tú tienes las ideas que tienes, es hasta qué punto eres capaz de seguirlas y de ser coherente con las elecciones de tu vida, ¿no? Hasta un punto una frase que me parece brutal de esta serie, ¿no? que Gali en cierto momento dice que no puede abarcar más que lo que ocupan el espacio entre sus manos, porque más allá escapa de su control, ¿no? Tiene cargas filosóficas y ideas muy interesantes, eliminadas en parte por esta presencia continua de combates. Son combates aún así, los combates fuera de todo hecho, aunque no me guste el cómo está planteado, porque creo que algunos están muy bien, como por ejemplo cuando se encuentra con su mentor del Krieg, o cuando se encuentra, por ejemplo, algún combate que tiene contra los karatecas espaciales. Usa los combates muy bien, tanto para explicar cosas, pero claro, está todo muy metido. Y los combates son muy imaginativos, de hecho es casi de los mejores combates que he leído en mi vida de manga, porque están muy bien hechos. Quizás con un montón de tácticas, contratácticas, explicándote todo muy coherente dentro de su propio universo. He visto pocos combates que sean tan imaginativos y tan bien hechos. Por ejemplo, uno de los pocos, aprovechando que lo tengo aquí, pues la saga Jojo Bizarre tiene combates que también muy buenos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el principio de Naruto también los tiene. O sea, no son combates muy Dragon Ball, son combates que tienen una serie de imaginación y unos elementos muy interesantes. Fairy Tail también tiene algunos combates de este estilo. Son combates que, ya os digo, mola verlos, pero se pierde toda esa carga filosófica. Y muchas veces utiliza los combates, como por ejemplo el combate contra la sociedad de huérfanos espaciales, no me acuerdo cómo se llamaba, porque tiene un nombre bastante peculiar, ¿no? Que están dirigidos por Kaelula, en el que te explican cómo es la situación de los niños en el universo, en un universo en el que la gente no envejece, porque está lo que se llama la matusalización, en el que la gente ya es inmortal a todos los efectos, ¿no? La cibernética y la nanotecnología permiten a un humano vivir ya para siempre. ¿Qué sentido tiene ser niño? Los niños no tienen valor, de hecho no tienen derechos, ¿no? Porque un niño es una persona más consumiendo recursos en una sociedad espacial y no te interesa. Entonces, el objetivo de gran parte de la sociedad es
hacer que los niños sean eliminados antes de ganar derechos con su mayoría de edad. Y muchas de estas cosas, Niño Soldado, por ejemplo, te hablan, por ejemplo, del valor de la vida en un mundo en el que la gente no muere, de la genética. Es que una vez que tú te has convertido en un cyborg y has dejado atrás tu cuerpo humano, ¿a quién le pertenece el legado genético? ¿No? Porque hay una empresa que se dedica a hacer una línea de productos a través de las células y los genes de un personaje. Cuestiones del sexo también tiene mucha importancia. El reconciliarse con tu pasado, aceptar los pecados que cometiste, toda la historia, los pecados que cometió Yoko, que era Kali Alita antes de perder la memoria. Todo ese tipo de cosas se van a plantear en esta serie con conceptos brutales. La historia de Kaelula no tiene desperdicio. El problema que tiene la serie es esta especie de saltos. Por ejemplo, tú tienes en cierto momento la historia de Kaelula. La historia de Kaelula son 2 tomos enteros, en mitad de una trama importantísima, que es el pirateo de la red Melchizedek, que es lo que permite a los seres humanos descargar su violencia durante los sueños, ¿no? Entonces, porque los humanos no pueden ser violentos, no tienen que ser muy educados, tal, los que viven en el cinturón terrestre. Entonces, muchos de estos elementos son buenísimos por separado, pero siempre sientes que son como historias aparte, que te están contando cosas diferentes. La historia de vampiros de Kaelula, lo que es la mutación de lo que se llama el vampirismo, que aquí es una especie de mutación, que bueno, puede ser confundido con vampiros reales. Algunos tienen sus debilidades, tal, pero no son propiamente inmortales, sino que sueles morir por una degeneración celular. Lo que pasa es que es un vampiro. Alguien con estas mutaciones ha subido más de 100 años, las posibilidades de desarrollar esos tumores es muy decreciente, y tienes poderes en parte sobrenaturales, aunque no son del todo. Muchas de esas cosas, el cataclismo, el cómo la Tierra se convierte en lo que es, el cómo muchas de estas naciones ocurren, las historias, por ejemplo, el mar de porque las naciones principalmente es la Tierra, Marte, Venus y Júpiter, ¿no? Pero Mercurio, por ejemplo, está lleno de un mar de nanomáquinas por un experimento de un científico que terminan cazando en Plutón, en el cual pues es una especie de caldo primigenio, en el cual está evolucionando por sí mismo. Empiezan a salir los primeros seres vivos de ese caldo primordial, que no es orgánico, es inorgánico, son máquinas, son nanomáquinas, que empiezan a tener consciencia, empiezan a crear sus primeros seres pluricelulares. Como esas máquinas sirven en armonía. Yo os digo, forma con conceptos muy importantes, muy buenos, pero dentro de un marco que es el ZOT, que es un torneo de artes marciales, que yo no creo que sea positivo para la obra, y hace que mucha gente no le haya dado la oportunidad y la haya dejado tirada de lado, ¿no? Y claro, comparado con quizás la obra original, pues en parte es peor. Pero yo os digo que si le dais una oportunidad y leéis más allá de los propios combates, pues es una obra extraordinaria. No tan buena como es la tercera. La tercera obra, yo me he leído los 2 primeros tomos de los 4 que están publicados en Japón, y bueno, va a ser una compra segura. Pues nos hablan en 2 tiempos. Uno por Gali Alita visitando Marte debido a los acontecimientos de Last Order. Last Order tiene, por cierto, un final que puede hacer mucha gracia a los amantes de la edición original del manga, ¿no? Porque tiene muchos guiños con aquel final descartado, y tiene momentazos épicos. La búsqueda de Gali, lo que se llama la Gali Quest, que ocupa los 2 últimos tomos, pues es un viaje con Daisuke Ido y Foya a lo largo de todo el universo de GAM, bastante interesante, ¿no? Pero yo os digo, esta última obra, en la que nos va a hablar de Gali llegando 2 años después de los acontecimientos de Last Order, llegando al planeta Marte a buscar a Fraud X, que probablemente sea Erika, es muy altamente probable, aunque no está confirmado. Y bueno, todo su viaje, que ya viendo cómo está enfrentándose, pues seguramente no coja nada de recuerdos de Marte, que es el guión original que él tenía previsto para esa sección, sino que tiene pinta de esta nueva saga marciana, pues vuelve a coger algunos conceptos, pero no todos.
¿no? Porque todo el tema de la familia real de Marte y tal parece que no lo va a reusar tal y como tenía pensado, aunque existe una familia real de Marte. No creo que sea esa especie de Metroid que existía, ¿no? Y allí vamos a ver por dos partes con Alita Gali visitando Marte y buscando respuestas, y por otro lado vamos a ver cómo Yoko vive su vida en Marte 200 años antes, durante las guerras de la terraformación, en el que Yoko, pues vamos a ver cómo no es el mundo tal y como lo pensamos. Yoko es una excepción porque tiene un cuerpo de cyborg, un cerebro humano con un cuerpo de cyborg, pese a ser muy pequeña. Tiene pocos años, 2, 3, 4 años, 5 quizás, no es muy joven, no sé yo cuánta edad tiene que tener, es muy joven, además te lo dicen que es la más joven del orfanato, ¿no? Y como el resto de niñas, porque como tiene un cuerpo de cyborg, el cerebro no está acostumbrado, entonces no puede caminar por sí misma y tiene que manejarse ella con una especie de mando como si fuera un coche de radio control. Y entonces pues las niñas del orfanato se la quitan tal y juegan con ella como si fuera una muñeca o un juguete, ¿no? Y tiene cosas muy interesantes. Yo creo que va a ser una gran serie. Lo que pasa es que bueno, pues todavía está en un momento muy primitivo. Ya os digo, yo me he leído 2 tomos, llevan 4. Y bueno, supongo que llegarán más o menos a los 10, 12 tomos que tiene la... Mínimo yo creo que va a tener 12 tomos. Las órdenes original creo que tiene 18. No, 21 creo que tiene. Así que más o menos va a estar por ese orden. Y bueno, poco más. Ya os digo, quería compartir con vosotros mi experiencia con GAM, aprovechando el tráiler. Si queréis que hable un poco más de alguna saga concreta o de algún momento concreto de la serie, decídmelo, porque yo de esta serie me puedo pasar hablando horas. Pero bueno, básicamente quería compartirlo con vosotros. Yo os digo, muy recomendable. La primera serie sobre todo, la segunda yo la recomiendo. Para mí me gusta mucho, ¿eh? Y me gusta casi tanto como la original. Pero hay que tener en cuenta que es un estilo de narración que sobre todo, como si lo comprabas al día, como estaba haciendo yo, hay partes del ZOT que se pueden hacer muy pesadas, ya lo son. Leyéndolo cada 4 o 5 meses que salió un tomo, es agónico la segunda parte. La primera parte es mucho más leída. Hasta que llegan al ZOT es una muy buena serie. Y una vez que llegan al ZOT, si te lo lees en el orden con los tiempos de publicación de la época, es un poco cargante. Después, leído de seguido, ya no tanto. Y bueno, hay que aprender, diría. Hay que aceptar que tiene una narración mucho más pesada, es mucho más acción que en el original. En el original tiene muchas tortas, mucha acción. Este tiene una acción mucho más alta, elevada, que podríamos decir, ¿no? Es muy de efectos especiales por meterlos. Y os digo, aunque los combates a mí me parecen muy originales y muy divertidos, pueden ser muy cargantes. Y bueno, poco más, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Soy Ezcardan. Nos vemos.